Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la Iglesia y su historia con el Padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita y párroco de la histórica parroquia del Jesús en el centro de Miami y un gran aficionado de la historia. Les habla Carlos de la Torre. En este programa abordaremos temas variados sobre la historia de la Iglesia. Profundizaremos en eventos y en personajes que de cierta manera pueden iluminar nuestro presente. Y sin más, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Álvarez. Buenos días, Padre. Buenos días, Carlos. Buenos días a Radio Escuchas. Bienvenidos otra vez a este programa. Quisiera hoy, como párroco que soy de la parroquia del Jesús, que está en el centro del downtown, 118 Northeast 2nd Street, en el centro del downtown. Quisiera empezar el programa hablando de lo que ofrece esta parroquia a las personas que la visitan. Nosotros todos los días tenemos confesiones en nuestra parroquia. Empieza el día abriendo nuestras puertas a las 8 y a las 8:15 celebramos la primera misa. Y después de la primera misa, para aquellos que vienen a misa y vienen a recibir a Jesucristo antes de empezar a trabajar en el downtown, después de esa primera misa ofrecemos media hora de confesiones, de 8:40 a 9:10 de la mañana. El primer periodo que ofrecemos de confesiones. El segundo periodo que ofrecemos para oír confesiones, y siempre hay un sacerdote oyendo confesiones y dando el perdón de Jesucristo a los que se acercan, es a las 10:30 de la mañana. De 10:30 de la mañana a 11 tenemos nuestro segundo periodo de confesiones, seguido por una misa en español. Más tarde, ya al finalizar la mañana, para aquellos que empiezan a tomarse el tiempo de almuerzo, el tiempo de lunch, como se dice en inglés, tenemos una misa precedida por un periodo de confesiones. El periodo de confesiones, 11:40 hasta las 12:10. Y a las 12:10, la misa en inglés. Y para los que quieren confesarse, al final del día, antes de irse para la casa, el cuarto y último periodo de confesión diario es a las 4:30 de la tarde. Estos son los 4 periodos de confesiones que ofrece la parroquia y las 3 misas mañaneras de lunes a sábado, todos los días, ofreciendo esos 4 periodos de confesiones. 4 periodos diarios de confesiones todos los días, en donde hay un sacerdote para darte la absolución y el perdón de Jesucristo. Es único entre las parroquias de Miami. Solamente la Ermita de la Caridad ofrece un tiempo grande para irse a confesar y pasar por allí y renovar la gracia espiritual en su interior. También quisiera, Carlos, si me permites, también hablar de un ciclo de conferencias que estamos teniendo en la parroquia. Antes de empezar como tal con el programa, el diácono Stephen Lee, totalmente bilingüe, habla perfectamente español y perfectamente inglés, está dando un curso los lunes a las 6 de la tarde de preparación a los sacramentos. A las 6 en castellano y a las 7 en inglés. Para aquellos que quieran recibir el bautismo, primera comunión y confirmación. El diácono Stephen Lee es un hombre altamente preparado, él es abogado de profesión y sabe mucha teología y filosofía. Y los lunes, todos los lunes, a las 6 en castellano, para aquellos que quieran recibir el sacramento del bautismo, de la primera comunión y confirmación. Y en inglés a las 7 de la noche. Si quieres llamar para inscribirte en estos programas de formación que está dando nuestro diácono Stephen Lee, puedes llamar al 305-379-1424. Repito otra vez, si no has tomado el número del teléfono y quieres recibir uno de estos sacramentos y prepararte para uno de estos sacramentos, llama. La parroquia siempre está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde,
recibiendo tu llamada. 305-379-1424. También los martes a las 6 de la tarde, el joven sacerdote jesuita Aaron Pidell, está dando un curso que es un curso de moral, y el curso que está dando en inglés se llama Virtues, Vices and Human Action. Es un curso muy interesante en que toca muchos aspectos de la moral del cristiano. Y ese curso son todos los martes a las 6 de la tarde en el Family Center de la parroquia, en el centro familiar de la parroquia. Por favor, llama y te puedes inscribir con la secretaria que contestará al teléfono 305-379-1424. Bueno, Padre Álvarez, ¿qué tema nos tiene preparado para hoy? Carlos, yo quisiera hablar de cómo era la Florida en el siglo XIX. Quisiera primero hablar de la parte económica y la parte de social de la Florida, y después en este programa quisiera seguirlo con el desarrollo de la iglesia en la Florida desde 1821 hasta el final del siglo. Y ese sería el mapa de donde nosotros iríamos en este programa. Yo creo que hay que reconocer que la estructura social y económica de la Florida la dejaron los españoles. La dejaron los españoles, que estuvieron en un largo periodo de colonia en la Florida. Empezó la colonia de la Florida, pudiéramos decirlo, aunque había venido Ponce de León antes, empieza en 1565 con la llegada de Pedro Menéndez de Avilés, el fundador de San Agustín, en el norte de la Florida, que hace de la Florida un territorio español. Y la Florida, así entendida, llegaba casi hasta lo que es hoy Washington y Marylandia en aquel momento. Era un gran territorio que España había reclamado en 1565 con la llegada de Pedro Menéndez de Avilés y los primeros sacerdotes que vienen con él. La Florida fue española hasta 1763, un largo periodo colonial que termina cuando en 1763 se le entregan a Inglaterra a cambio de que le devuelvan La Habana, en aquella famosa toma de La Habana por los ingleses. La Florida fue entregada a los ingleses. Más tarde los ingleses, por otro acuerdo, le devuelven la Florida a los españoles, porque era un territorio difícil de maniobrar y difícil de producir en aquel momento, y se la devuelven a España en 1789. Es cuando la Florida vuelve a ser otra vez española, hasta 1821, en que España, no sabiendo qué hacer con este territorio, le vende la Florida a la nación norteamericana, que estaba creciendo en población y que estaba creciendo en territorio. Se la venden por $5 millones. Todo el territorio de la Florida, del norte, del límite con Georgia, hasta Cayo Hueso y los últimos cayos que queden más abajo. $5 millones. Fue la venta de España, que estaba escasa de dinero y no sabía qué hacer con este territorio, y no sabía tampoco cómo proteger este territorio, porque del norte se estaban infiltrando y viniendo muchos norteamericanos, y al país ya Estados Unidos era un país constituido y estaban entrando poco a poco. Antes de que se tomara por los norteamericanos el país, España lo vende. Y lo vende por 5 millones de habitantes, 5 millones de dólares. Yo quisiera decir que los españoles dejaron en la Florida
el cultivo de los cítricos, que fue la base de la economía de este territorio y después de este estado. Y a final el siglo XIX ya se están exportando las naranjas, las toronjas hacia el norte del país. También deja grandemente en la Florida la ganadería. La ganadería era a mediados del siglo XIX, estaba salvaje. Era un gran campo de hierba verde que era totalmente fértil y totalmente buena para la ganadería. Y existía el ganado salvaje. Y del norte, ya cuando después de 1821, que esto es territorio norteamericano, del norte van bajando lo que llamaban the Georgia Crackers. ¿Quiénes son los Georgia Crackers? Los Georgia Crackers eran norteamericanos que venían a meterse en el negocio de haciendas y fincas y de ganadería. Era un ganado salvaje y simplemente se les llamó por el nombrete de Georgia Crackers porque sonaban los látigos en el aire y explotaban en el aire los látigos para poder arrear el ganado y llevar el ganado a donde ellos querían y meterlos en diferentes terrenos y en diferentes cercas y en diferentes corrales, etcétera. Esos eran los Georgia Crackers que se fueron infiltrando del norte hacia el sur en camino y en búsqueda de ese ganado salvaje, que fue una de las fuentes de promoción económica de este territorio. Cuando viene la guerra civil, era tanto el ganado que había aquí que muchos de esos Florida o Georgia Crackers, como se les llamaba, iban y vendían el ganado a los confederados que estaban luchando contra los yanquis. Y era una fuente de promoción, porque el ganado se reunía y se llevaba a vender en diferentes ciudades de los estados del norte. O sea que esa fue una fuente de producción que fue hasta final del siglo XIX una gran fuente de producción y de entrada económica para el estado. De Charlotte y de Punta Gorda salían barcos de ganado para ser vendidos en Centroamérica y en Cuba. Se vendía carne, se vendía la ganadería, era una de las fuentes de ingresos de este territorio que dejaron los españoles aquí. Para el sur de la Florida había diferentes cultivos que yo no me voy a meter en ellos, voy a meterme nada más que a explicar dos tipos de pesca y de acción en el mar que tenía el sur de la Florida. Y la primera es la legalización por allá por 1828 de los wreckers. ¿Qué eran los wreckers? Los wreckers eran personas que tenían barcos y que salían a rescatar náufragos en la mar. Se pasó una ley, el territorio de la Florida pasó una ley que todo aquel que tuviese en los puertos asignados, Cayo Hueso era un puerto asignado, más tarde lo fue la desembocadura del río Miami, otro puerto asignado, y la bahía Vizcaya, para tener lanchas o barcos, por supuesto de vela, que fueran a rescatar náufragos. ¿Por qué? Porque había una navegación muy difícil por esos cayos, sin faros, sin mapas, una navegación a oscuras, con barcos que no tenían todavía motor, a vela, y muchos de esos barcos se encallaban. Y para promover que hubieran salvavidas que fueran a salvar esos barcos, se pasó la ley en donde se legalizaban los wreckers. Los wreckers eran personas que rescataban a los náufragos, pero tenían derecho a la carga que había en el barco, porque si no, a nadie le hubiera interesado rescatar a náufragos del mar. Pero para 1890 ya termina la industria, iba a decir, o
el comercio o la profesión de ser wrecker, porque ya la navegación, había mapas, había más faros, los barcos estaban mucho mejor acondicionados y ya no habían tanto náufrago allá afuera. Por lo tanto, este tipo de personas se dedicaba a salvar a la gente, pero tenía derecho a quedarse con lo que había en el barco y alguna de esas posesiones, porque si no, no se lanzarían a la mar, y menos en una tormenta. Entonces, el Estado, los primeros gobernadores y el primer gobernador del territorio de la Florida, fíjate que no estoy hablando ahora de estado de la Florida, sino del territorio de la Florida, porque España se lo había acabado de vender a los Estados Unidos. El primer gobernador fue William Duval, por eso es que el nombre Duval es tan conocido en toda la península de la Florida, porque fue su primer gobernador. Y estas eran las razones, y este era un tipo de profesión que había en Cayo Hueso, que había en el sur de la Florida, en donde se rescataban a los náufragos que pasaban camino de las Bahamas o camino de los Cayos o siguiendo el camino hacia el norte. No era un servicio social, era más bien como una patente de corso, ¿no? Era una patente de corso, porque te daban cierto permiso para quedarte con ciertas cosas. Una legalización de lo que había en el barco, una legalización de que eso te pertenecía a ti, y sin embargo te empujaba a ti a rescatarlo. Había una remuneración material por salvar a las personas que pasaban por el área. La otra industria, ya con esto voy a terminar, que floreció en los años 1840 y floreció en Cayo Hueso, fue la industria de la pesca de esponja, que después con los griegos en Tarpon Bay va a florecer todavía más para esa zona de la costa oeste de la Florida, fue la pesca de la esponja. Por supuesto, ya la esponja ha decaído en ese sentido, porque con las cosas, con el plástico se hacen muchas cosas parecidas a la esponja que nosotros usamos a diario. Ahora, esta era la Florida de aquel momento. Me salto algunos cultivos que ya aparecían en el sur de la Florida, y me salto también algunas producciones de harinas que habían en la Florida. Me salto eso para entrar en la parte eclesiástica. En 1821, cuando España le da la Florida, o lo que llamaban las dos Floridas, a los Estados Unidos, la Florida del este hasta el río Apalachicola, y la Florida del oeste, que llegaba hasta más allá de Mobile y tenía parte de lo que es el estado de Alabama. Cuando España le da esos territorios a los Estados Unidos, tiene que cambiar la situación eclesiástica. La situación eclesiástica hasta 1820 dependía del patronato español, en donde el rey era el que aprobaba o no aprobaba el nombramiento de obispos, aprobaba o no aprobaba las pensiones que se le daban a las iglesias, las remuneraciones que se le daban a los sacerdotes, cuánto se pagaba si se aprobaban o no se aprobaban la fundación de nuevos monasterios o nuevos conventos para religiosas. Todo dependía del patronato. Una vez que España deja la Florida, entonces todo pasa a Roma, y Roma es la que entonces va a nombrar a dónde este territorio de la Florida se adjudica. En 1820, después que la Florida fue norteamericana, la Florida fue puesta bajo la autoridad de la Sagrada Congregación de Fe, y estaba bajo el obispo de Nueva Orleans. O sea que había un arzobispo en Nueva Orleans que era el obispo de la Florida. Para 1850, la Florida y Nueva Orleans, que era un territorio tan grande, para 1850 la Florida pasa a ser parte de la nueva diócesis de Savannah, en Georgia.
Y Georgia es todo una gran diócesis que va desde Savannah hasta Cayo Hueso. Es en 1858 que la Florida es nombrada un vicariato apostólico con su primer obispo, el obispo Berrod. Y no sé si me queda poco tiempo, creo que sí me queda poco tiempo. El obispo Berrod, el primer obispo residencial de la Florida, en 1858. Él fue consagrado obispo en Baltimore en abril de 1858 y de un mes y medio más tarde, toma posesión de su vicariato apostólico, que es toda la Florida, con su catedral en San Agustín, la vieja población de San Agustín, fundada por Pedro Menéndez de Avilés. Bueno, padre, hemos llegado al final de nuestro programa. Regresaremos la próxima semana. Antes de despedirnos, les queremos desear que tengan un día con paz y felicidad y que en todo amen y sirvan a Dios nuestro Señor. Le pedimos al padre Álvarez que nos dé su bendición. Que Dios nuestro Señor les haga sentir en sus corazones su santísima voluntad y les dé la gracia para llevarla a cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana.